Muchas gracias, buenas tardes. Lo bueno es que la doctora Oswald ya me allanó un poco el camino con toda la explicación teórica del cambio climático. Yo voy a mencionar, vamos a quizá coincidir en muchas de las cosas que ella mencionó, aunque yo voy a enfocar en ese gran pulmón, en este gran indicador del cambio climático que es el océano, ¿no? Ya lo indicaba la doctora Oswald. La problemática sí es que nosotros estamos añadiendo en particular los gases de efecto invernadero a la atmósfera terrestre. Eso nos está creando una serie de condiciones, y lo que más impacta en el planeta, que debería llamarse no tierra sino oceanía, ¿no? Somos un 70% de mares más que de territorio, ¿no? Pero bueno, esa es una parte del problema. El otro es que el cambio o variabilidad climática, este es un tema todavía de discusión, si lo que estamos experimentando es un cambio o es simplemente una variación en la escala geológica no muy grande. Nosotros vamos a dar un caso. Para todo fin práctico, bueno, pues es un cambio, para nuestros tiempos de vida es un cambio en realidad, y esto va a causar serios problemas en el ambiente marino. Y una de las consecuencias, uno de los efectos que decíamos es que hay que reducir los efectos de los gases de efecto invernadero, como ya propuso algunas alternativas la doctora Oswald. Bueno, en primer lugar, pues, ¿qué tenemos, no? El clima lo definimos como una condición ambiental de largo plazo, ¿no? Eso es el clima. Si uno ve las noticias en la televisión, dicen cómo va a estar el clima, pero el clima está, ¿no? El clima es un promedio de mucho tiempo. Lo que tenemos aquí es cómo va a estar el tiempo, ¿no? Que sea entre comillas, quizás no es la mejor palabra, en inglés es más fácil como el climate o el weather, ¿no? El weather, que sería el tiempo. No tenemos una palabra así, cómo va a estar el tiempo, pero el clima, bueno, es una condición ambiental promedio de muchos años, ¿no? Este clima tiene un impacto atmosférico, planetario, quiero decir, donde interviene la atmósfera, la hidrosfera, litosfera, biosfera, criosfera, o muchas veces tenemos que quitar el acento porque no se dice que es biosfera, litosfera, pero lo necesito poner el acento. Y el sistema climático es un intercambio de energía de todos los tipos que podemos imaginar, y de humedad, como ya mencionaba mi antecesora, entre estas esferas que tenemos en el planeta. Una de las primeras preguntas es si el cambio climático es de tipo natural o es de tipo antropogénico, ¿no? Una de las primeras hipótesis que se ha manejado es si este cambio climático es debido a variaciones de la energía solar, si de repente nos llega más radiación, si nos llega menos, si las manchas solares tienen algún impacto o no. Esto a largo plazo indica que no, que parece ser que no. Esto ha ocurrido en toda la historia del planeta, entonces parece ser que no es tanto la respuesta. Otros dicen, bueno, ha cambiado la variación del órbita terrestre, hay estos efectos de jaloneo gravitacional entre muchos de los planetas, de los satélites, del Sol, etc., ¿no? Existe una teoría particular de Milankovitch, que él dice, pues sí, ha habido estos cambios, estas variaciones, que pueden ser la excentricidad de la órbita terrestre, que puede ir variando un poco. También si el Sol va perdiendo un poco de la energía, que no debemos de preocuparnos, el Sol morirá en unos 4.500 millones de años, entonces pues nosotros no lo vamos a ver, ¿no? Sí ha cambiado la oblicuidad del eje de la Tierra, que también puede provocar variaciones o no, o la precesión del eje terrestre. Existen estos fenómenos, pero no son como indicadores de un cambio que explique lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, otros casos se mencionan las erupciones volcánicas, que, yo no sé, a finales del siglo XIX, con la explosión del volcán Krakatoa, que expandió cenizas, esto bloqueó la luz solar, o si pensamos mucho antes en el impacto del meteoro del Chicxulub, que al parecer fue el causante de la desaparición de los dinosaurios, etc. Esos pudieran ser algunos efectos de un cambio, pero de un plazo más o menos corto, ¿no? O sea, sí ha habido muchas erupciones, pero se necesitan muchas en un corto tiempo para que produzca este efecto, la erupción volcánica, para producir un cambio climático. Otro podría ser, es decir, es el movimiento de las placas tectónicas, que con estos
movimientos que tienen las placas, pudiera haber un cambio en la circulación del océano, pero sin embargo es un proceso muy lento y entonces el cambio climático sería gradual y tardaría mucho tiempo, ¿no? Entonces no podemos atribuir mucho a las causas naturales el cambio climático, ¿no? Ya ha habido existencia de variaciones climáticas, hay varios ejemplos aquí, la edad del hielo en el Pleistoceno, por ejemplo, la pequeña edad del hielo o el calentamiento en la Edad Media, esta pequeña edad del hielo que es muy interesante porque es la que hace surgir la teoría de que los violines, las violas, los violonchelos Stradivarius fueron debidos a este cambio, ¿no? Una compactación en los árboles, fue sobre todo en la parte de Italia, en Cremona, en esta región, que Stradivarius y bueno, todos ellos, Amati, construyeron sus violines con ese tipo de madera que venía producida por el cambio climático, una variabilidad, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que el cambio actual no tiene un precedente cercano, digamos, ¿no? O geológicamente cercano, sí histórico, que quizá venga desde la época de la Revolución Industrial, ¿no? en Inglaterra. Pero lo más probable es que la actividad humana es el que esté produciendo este tipo de cambio climático, ¿no? Ya comentaba la doctora Oswald, hay un documentar la parte humana en el cambio climático, lo han venido estudiando desde hace mucho tiempo, desde principios de los años 90, este panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, que ellos han estado haciendo un monitoreo, un seguimiento de estos cambios, donde abarca, pues no sé, se consideran un gran grupo de científicos, tienen documentos que vienen desde la época de los años 90 y que predicen cambios en la temperatura global de 1 a 1.4 a 5.8 grados centígrados en un periodo relativamente corto. Existen modelos sobre el cambio climático que pueden reproducir las condiciones modernas, pero solamente si consideramos el impacto industrial, digamos, desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Esto bueno, ya lo explicó la doctora un poquito más extenso. El calentamiento global son los aumentos de la temperatura en el planeta, el efecto invernadero, bueno, tenemos radiación solar que llega a través de la atmósfera, hay una parte de interacción, hay gases que pueden atravesar el regreso de la radiación, mucha no, mucha se queda, y esto produce un calentamiento que en principio pudiera ser benéfico, ¿sí? Si se mantiene un equilibrio. Esto es lo que se conoce en muchos estudios de geofísica. Debe haber un balance de calor en la Tierra, ¿no? La tasa de lo que se absorbe y lo que se irradia debe de mantenerse de manera similar, ¿no? Eso es lo que entendemos por balance. Esto ya lo detalló un poco la doctora Oswald, ¿sí? Los gases de efecto invernadero son varios, ya mencionaron algunos. El vapor de agua es el más importante y es el que tiene el mayor porcentaje del efecto invernadero, ¿no? El vapor de agua. Otro es el dióxido de carbono, que es un constituyente natural de la atmósfera y que contribuye mucho en la actividad humana, sobre todo en la parte industrial. Yo no sé si han visto las películas de Mary Poppins, había el oficio del desollinador, ¿no? De estar quemando el carbón o la madera para calentar las casas, pues era una actividad, ya había un oficio para limpiar las chimeneas, pero eso estaba provocando también un aumento, ¿no? Esta película es como un ejemplo del nacimiento, del despegue de la revolución industrial, de todo lo que se utilizaba, ¿no? O sea, la gente necesita calentar la comida, para eso pues quemamos leña, quemamos carbón, quemamos muchas cosas que son combustibles fósiles, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo. Bueno, el aumento del dióxido de carbono es importante. Esto es lo que se ha medido en muchos tiempos. Esta es una gráfica. Esta es utilizando un registro de cuestiones naturales, ¿no? Cosas que se pueden ver en los árboles, que se puede ver en el subsuelo, ¿cómo se llaman? Núcleos de estudios, etcétera. O también ya en una época más reciente, a partir de los años 50, 60, con un registro ya con instrumentos, ¿no? Este incremento del dióxido de carbono es el que nos está produciendo un cambio importante, ¿no? Otro, como ya mencionaba también la doctora, es el metano, que es el segundo gas invernadero más abundante por causa antropogénica, ¿no?
y como mencionaba, tiene un gran poder de calentamiento por molécula, ¿sí? Si bien su impacto es corto, es fuerte, ¿no? La otra es la descomposición de vertederos, o sea, se está produciendo metano por todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tenemos otros gases traza, óxido nitroso, los compuestos fluorocarbonados que impactan también el ozono. Este ozono que estoy poniendo, hay como dos ozonos, el ozono bueno y el ozono malo. El ozono malo es el que tenemos aquí, que está coludido con los IMECAS, ¿no? Y el ozono bueno, digamos, el estratosférico, que es el que impide la entrada de la radiación ultravioleta. Y los fluorocarbonos, cuando afectan al ozono de la capa externa, lo adelgazan y eso permite que pueda haber una entrada de radiación ultravioleta que puede ser muy dañina, ¿no? Porque es una radiación de mucha energía. Bien, esta es una tabla donde podemos ver todos los gases de efecto invernadero, ¿no? A lo que voy, ya enfocando un poco más en el tema, todo un preludio muy largo, ¿no? Los cambios en los océanos. Ya vemos que el océano sí es una especie como de motor, como una especie de instrumento que nos permite medir muy bien este cambio climático. Ha habido un incremento en la temperatura del mar desde los años 70, se ha notado. Esto coincide un poco con las imágenes de satélite que nos han permitido ver cómo cambia la temperatura del mar, cómo los cambios, los fenómenos meteorológicos de largo plazo, como el Niño, la Niña, la oscilación de Canal del Pacífico, etcétera, han ido en aumento también, ¿no? En intensidad y en frecuencia. Sí vemos que el aumento de la temperatura del mar va a tener un impacto pues, bastante fuerte, ¿no? No sé, desde los años 70, 80, el Niño era, o antes de los 70 más bien, el Niño era desconocido, digamos, como un fenómeno global. ¿Sí? Era un fenómeno local en las costas chilenas ecuatorianas que le llamaban el Niño porque ocurría en el invierno, nuestro invierno y en su verano, ¿no? En la época de diciembre, donde había un cambio en sus recursos pesqueros, que le llamaban el Niño porque ocurría cerca de Navidad. Entonces, hasta después, con imágenes de satélite, se ve que es un impacto global. Ya en el Niño del 82-83, que fue un Niño muy severo, se empieza a ver que es una manifestación global. Y ahora hemos tenido otros, que fue el del 97-98, también fue un Niño muy fuerte, y hace unos años tuvimos otro Niño más o menos severo, ¿no? Aquí podemos ver, es el calentamiento o la temperatura superficial del océano, y cómo este es un motor generado por la naturaleza, ¿no? Si nos imaginamos nuevamente el mundo, si el mundo fuera cúbico no tendríamos esto. El mundo es, bueno, no redondo, pero lo más parecido a una papa, que será una papa, no sé, es un geoide muy extraño. Sin embargo, bueno, a lo que voy es que sí, la parte central de este geo, ¿no? Es más calentado que las partes polares, ¿no? Esto genera que haya una diferencia térmica, esto permite el movimiento de masas de aire, de masas de agua, y además, si ponemos a girar esta papa, bueno, pues esto nos da una circulación termohalina, ¿no? Una cosa importante con el calentamiento de la superficie del mar es el aumento de los huracanes. Los huracanes, sabemos, son depresiones tropicales. Yo me lo imagino así como un monstruo come calor, ¿no? Van buscando fuentes de energía, ¿no? El mar está proporcionando esta energía, necesita temperaturas mayores a 28 grados, necesita que le dé un empujón el viento, generalmente los vientos alisios. Lo que hace es, mientras se encuentra agua caliente, le va chupando la energía al agua caliente y entonces el huracán puede ir creciendo, ¿sí? Si se encuentra una barrera fría, entonces tiene que ceder calor y pierde energía, ¿no? Entonces, pero el aumento de la temperatura del mar pues sí le ha dado una fuente de alimentación. Todos los huracanes pues lo aprovechan, ¿no? Impactan bastante fuerte. En los últimos años los huracanes más intensos han sido en el Atlántico y han tenido categorías 4 y 5 en la escala de Saffir-Simpson, ¿sí? La intensidad de las tormentas tropicales también se ha incrementado, aunque el número total se ha mantenido más o menos estable, ¿no?
Otro cambio es lo que ya también mencionaba la doctora, hay unos cambios en la circulación, no solamente de la parte superficial marina, sino también en la parte profunda. ¿Sí? Esto se nota mucho en la parte del Atlántico del Norte, tenemos los deshielos de los glaciares, al aumentar la temperatura también, y las aguas superficiales también son mucho más cálidas, como ya había mencionado. Esto, estamos viendo aquí una fotografía de lo que le está pasando al Ártico. En el Ártico también esta parte de hielo que teníamos, todos nos imaginamos, pues se ha ido como derritiendo, ¿no? Se ha ido expandiendo un poco, aunque es un poco menos gruesa, ¿no? Y se ha perdido más de 2 millones de kilómetros cuadrados de mar del hielo ártico en la última década, ¿no? Entonces la pérdida del hielo, ¿qué hace? ¿No? O sea, si tenemos una superficie blanca, la radiación solar la rebota, es lo que podríamos llamar el albedo, ¿no? Cuánto reflejamos el albedo como algo blanco. Si perdemos esa superficie blanca, entonces va a haber un incremento en la temperatura, ¿no? Bueno, pues este es uno de los principales afectados de los cambios climáticos y lo que está pasando en el polo, ¿no? Otro es en el otro lado, en la parte del otro polo, también la reducción de la Antártida. Hay unos videos impresionantes también de cómo se desgajan los icebergs y los deshielo en la Antártida, y esto, bueno, se decrece y se adelgazan los glaciares también. Otro cambio, ya lo mencionaban, es el aumento en la acidez del mar. Parte del CO2 que se está generando por efecto de gas invernadero se disuelve en el océano y lo acidifican, ¿sí? Esto, lo que estamos viendo en esta gráfica, es el aumento en el dióxido de carbono disuelto y cómo esto baja el pH, ¿no? Está de una parte básica a vuelve ácida. Esto afecta mucho a los organismos que están viviendo en el océano, como son los coccolithoforios, los foraminíferos, erizos marinos, corales. Aquí tenemos un ejemplo de todos ellos. Esto es un coccolithoforio, este es un tipo de alga padrísima, ¿no? Tiene una cubierta calcárea que le da también un color turquesa al océano. Aquí tenemos los erizos de mar, acá tenemos los corales, que también están siendo muy afectados por el calentamiento del agua, una cosa que le llamamos el blanqueamiento del coral. Así que hace que el coral también esté perdiendo su capacidad, se muera por el aumento de la temperatura. Bueno, el aumento en el nivel del mar es otro de los tipos de este fenómeno, es el deshielo en los polos. Hay una expansión térmica de las aguas superficiales, el aumento de las aguas que vienen de los glaciares, que está combinado con agua y con burbujas de aire, hace que se aumente mucho este nivel del mar, ¿no? Aquí estamos viendo una gráfica de cómo ha ido cambiando este nivel del mar. Aquí lo podemos ver con imágenes de satélite. Esta es una corriente muy conocida, la corriente de Lazo en el Golfo de México. Lo que vemos en rojo es una corriente cálida, pero que también es una corriente que está expandida por el calor, ¿no? Este es el nivel del mar, lo estamos viendo, se ha medido con boyas, ha ido un aumento, y aquí está en el eje de las 10 cuántos he cambiado. Es del orden de milímetros, pero sin embargo puede afectar a ciudades costeras como por ejemplo Nueva York, San Francisco, Honolulu en Hawái, o aquí en Veracruz, por ejemplo, o en la parte de las costas de Sinaloa, ¿no? Honolulu, Cancún, acá. Bueno, en un poco lo que yo quería mencionar en la parte económica es el impacto en las pesquerías, ¿no? Las pesquerías, para darle un toque económico, porque yo estoy aquí en esta facultad, ¿no? Estamos en los ecosistemas marinos, estamos viendo aquí esto como si fuera una película, un spaghetti western, porque está en la parte occidental, ¿no? Es todos los tipos de peces y de mamíferos que están en el océano y que son recursos, ¿no? Que son recursos que pueden estar en las costas. Es importante, ellos mantienen un hábitat bastante importante de acuerdo a condiciones ambientales de temperatura, salinidad, etc. Por ejemplo, el salmón, es 2 o 3 ejemplos que nos tiene el salmón. Podría, el calentamiento global del salmón es un recurso que se mueve sobre todo en aguas frías, ¿sí? El aumento de la temperatura lo ha ido obligando a moverse a regiones más adecuadas para su vida, ¿no? En las costas de los Estados Unidos, en Oregon, en Washington, etc., ha habido cambios importantes y se prevé que en el 2030 se podría perder el 15% del hábitat del salmón y que en el 2090, Oregon podría perder el 45% de este hábitat.
Bueno, el porqué, aquí está, disminuye su alimentación, cambia su metabolismo, y bueno, hay un incremento en las distancias, y creo que ya es nada más esto, ¿no? Bueno, el cambio climático pues, es un hecho, y el océano pues sí nos sirve como un indicador, ¿no?, de problemas. El calentamiento global afecta pues no solamente la economía planetaria, sino la vida en el planeta. Los efectos los estamos viendo, y para reducir el impacto es necesario disminuir la producción de gases de efecto invernadero. La pregunta es si el impacto es reversible. Muchas gracias.